Han aparecido nuevas pruebas y todas las miradas están puestas en la CIA mientras el FBI investiga. ¿Qué sabían sobre este ataque a Trump? Esta última revelación del FBI ha echado más leña al fuego y está llamada a ser aún más sorprendente. Todo el mundo se pregunta, ¿quién estuvo involucrado? ¿Qué va a pasar? Estos recientes descubrimientos están suscitando más preguntas que respuestas, y todos esperamos con impaciencia el próximo giro. Hallazgos del FBI. Se reveló que Cannon Hooper fue visto por última vez en el meeting de Trump. Es un controlador de la CIA en Siria. La vida de Cannon Hooper ha estado marcada por relaciones y actividades sospechosas, llamando significativamente la atención. Un incidente notable ocurrió hace años durante una protesta anti-Trump, cuando Hooper fue arrestado por agredir a agentes de policía, un delito grave que suele acarrear graves consecuencias legales. Lo que hace que este incidente sea particularmente intrigante es que Hooper fue puesto en libertad al día siguiente. Esta rápida liberación alimentó rumores y especulaciones, y muchos sugirieron que la CIA podría haber intervenido para asegurar su libertad. Estas teorías cobraron fuerza cuando Hooper desapareció de la escena pública durante los 2 años siguientes. Durante su ausencia, se extendieron los rumores de que Hooper había sido enviado a Siria como controlador, implicándolo aún más con la CIA. Su reaparición en 2018 durante las protestas de Antifa en Chicago no hizo más que ahondar en el misterio. Hooper, junto con Maxwell Jerick, estuvo involucrado en un altercado violento con una anciana que llevaba un sombrero MAGA. Este incidente puso de relieve su naturaleza volátil y su fuerte hostilidad hacia los partidarios de Trump. Las acciones de Hooper en estas protestas no fueron aisladas. Sus vínculos con varios grupos anti-Trump y su repetida participación en incidentes violentos han llevado a muchos a cuestionar sus verdaderos motivos. ¿Actuaba de forma independiente o seguía órdenes de instancias superiores dentro de la comunidad de inteligencia? El FBI ha estado siguiendo de cerca a Hooper, armando un complejo rompecabezas de sus relaciones y acciones. Sus conexiones con la CIA, unidas a su comportamiento sospechoso, le han convertido en una persona de interés en varias investigaciones en curso. Aunque el alcance de su implicación sigue sin estar claro, es evidente que Cannon Hooper esconde muchos secretos. La trama se complica con la implicación de un misterioso agente táctico del servicio secreto, conocido solo por el nombre en clave de Dirty Sanchez. Esta enigmática figura fue vista en el interior del edificio American Glass Research durante el meeting de Trump en Butler, Pensilvania, donde se descubrió una posición de francotirador y se informó de fogonazos. La presencia de Dirty Sanchez en el meeting levantó sospechas de inmediato. El descubrimiento de una posible amenaza de francotirador llevó a un mayor escrutinio de las acciones del agente. Durante este tenso periodo, Dirty Sanchez se encontró con Cannon Hooper, lo que provocó un giro dramático de los acontecimientos. Testigos presenciales declararon haber visto a Dirty Sanchez detener a Cannon Hooper en el meeting. Las circunstancias que rodearon esta detención aún no están claras, pero lo que siguió fue aún más desconcertante. Tanto Hooper como el agente del servicio secreto desaparecieron sin dejar rastro. En los días posteriores al meeting, todas las cuentas y fotos de Cannon Hooper en las redes sociales fueron eliminadas, borrando cualquier prueba digital de su presencia. La desaparición de Cannon Hooper tras el meeting de Trump ha conmocionado a la comunidad de inteligencia y más allá. Su repentino desvanecimiento, junto con la misteriosa desaparición del agente del servicio secreto Dirty Sanchez, ha dejado a los investigadores con más preguntas que respuestas. Las implicaciones de la desaparición de Hooper son significativas y afectan tanto a la seguridad nacional como a los mercados financieros. Uno de los aspectos más intrigantes de este caso es la investigación sobre Austin Private Wealth LLC. Esta firma financiera ha sido objeto de escrutinio por supuestamente vender en corto acciones de Trump en la época del rally. El momento de estos movimientos financieros levanta sospechas sobre si había conocimiento previo de los acontecimientos del meeting. Sin embargo, los agentes del FBI empezaron a recoger pruebas en el lugar de los hechos, incluidos fragmentos de balas y declaraciones de testigos. El equipo de reconstrucción del tiroteo se centró en determinar la trayectoria de la bala e identificar el arma utilizada. Mientras tanto, Trump recibió tratamiento médico en el hospital. Su campaña emitió un comunicado diciendo que estaba en condición estable y agradeció al personal médico, aunque los registros médicos detallados no fueron divulgados y los médicos no estaban disponibles para hacer comentarios. El representante Ronnie Jackson, antiguo médico de la Casa Blanca y aliado de Trump, describió la lesión como una herida de 2 centímetros de ancho que se extendía hasta el cartílago de la oreja. Jackson señaló una hemorragia inicial significativa, pero afirmó que no fue necesario suturar debido a la naturaleza de la herida.
A medida que avanzaba la investigación, surgieron preguntas sobre los detalles del ataque. ¿Quién fue el responsable? ¿Qué motivó el ataque? ¿Y cómo burlaron la seguridad del mitin? El FBI prometió una investigación exhaustiva, pero la falta de respuestas inmediatas alimentó la especulación y las teorías conspirativas. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde motivos políticos a hipótesis de lobos solitarios. El país seguía en tensión y la verdad sobre el atentado seguía sin estar clara. Los hallazgos iniciales del FBI revelaron que Crooks tenía un historial de sentimientos antigubernamentales y había manifestado su desdén por Trump. Sin embargo, a medida que los agentes escudriñaban sus comunicaciones y registros financieros, descubrieron conexiones con individuos vinculados a agencias de inteligencia. Esto planteó la posibilidad de que Crooks no actuara solo, sino que formara parte de un esfuerzo coordinado para atacar a Trump. Una de las pruebas más significativas procedía de las comunicaciones electrónicas de Crooks. Correos electrónicos y mensajes cifrados revelaron que había estado en contacto con varias personas que tenían acceso a información clasificada. Estas comunicaciones sugerían que Crooks había recibido información detallada sobre los movimientos de Trump y las medidas de seguridad aplicadas en el mitin. Este nivel de información solo podía proceder de alguien con información privilegiada. Sin embargo, la situación se intensificó cuando el director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sugiriendo que no estaba claro si Trump había sido alcanzado por una bala o por metralla. Esta declaración causó una importante controversia y dudas sobre los informes iniciales. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, refutó rápidamente el testimonio de Wray, afirmando que múltiples fuentes confirmaban que una bala había impactado en la oreja de Trump. El portavoz de la campaña de Trump, Stephen Chung, se hizo eco de este escepticismo y criticó las declaraciones de Wray por considerarlas engañosas. El equipo de reconstrucción de tiroteos del FBI continuó su trabajo, analizando pruebas físicas, como fragmentos de bala, para determinar el arma utilizada y la trayectoria de la bala. También entrevistaron a numerosos testigos y revisaron numerosas imágenes de vigilancia de la manifestación. La investigación se enfrentó a dificultades debido a la caótica escena y al intenso escrutinio público. El testimonio del director Wray, que sugería la presencia de metralla en lugar de una bala, aumentó la controversia y las críticas, complicando aún más la investigación. A medida que avanzaba la investigación, el foco se desplazó a la casa de Crooks en Bethel Park. La visita del FBI a su residencia supuso un paso crucial para comprender la mente y los motivos del tirador. Los investigadores trataron de descubrir qué secretos se ocultaban en su casa y qué le llevó a atentar contra un expresidente. El equipo de respuesta a pruebas del FBI entró en la casa de Crooks, preparado para un registro meticuloso. Se escrutó cada rincón de la casa y se examinaron todos los objetos, con la esperanza de descubrir pistas que explicaran las espeluznantes acciones de Crooks. Los agentes se movieron metódicamente por la casa, recogiendo todo lo que pudiera ser relevante para la investigación. El descubrimiento de materiales rudimentarios para la fabricación de bombas alarmó al equipo, aumentando aún más las apuestas. Los vecinos expresaron su sorpresa e incredulidad. Un vecino comentó que era chocante saber que Crooks vivía tan cerca y que había hecho algo tan violento, y añadió que nunca habrían pensado que fuera capaz de tales acciones. Dentro de la casa de los Crooks, la búsqueda continuó. Los agentes descubrieron diversos objetos, cada uno de ellos cuidadosamente catalogado y embolsado como prueba potencial. El hallazgo de material para fabricar bombas fue especialmente alarmante, pues sugería que Crooks podría haber estado planeando nuevos actos de violencia. Un antiguo compañero de clase dijo que era difícil conciliar a la persona que conocieron en el instituto con la que cometió este crimen, ya que Crooks nunca fue alguien de quien se hubieran preocupado. El descubrimiento de las cuentas bancarias de Thomas Matthew Crooks en el extranjero ha desencadenado una investigación mundial en la que participan organismos encargados de la aplicación de la ley de múltiples países. Estas cuentas, que albergan un total de 1,5 millones de dólares, son el núcleo de una amplia investigación sobre las actividades de Crooks y su posible repercusión en la seguridad nacional e internacional. La investigación comenzó en serio tras un atentado contra el expresidente Donald Trump. Al examinar los antecedentes de Crooks, las autoridades descubrieron una serie de cuentas bancarias cifradas que suscitaron preocupación de inmediato. Las grandes sumas de dinero y el secretismo que rodeaba a estas cuentas sugerían que Crooks estaba implicado en algo más que un atentado en solitario. Uno de los pasos iniciales de la investigación fue rastrear el origen de los fondos de estas cuentas. La cuenta suiza, asociada a una sociedad instrumental, presentaba un gran desafío. Las sociedades pantalla suelen ocultar la verdadera titularidad de los activos.
lo que complica los esfuerzos por identificar a la persona que está detrás del dinero. A pesar de ello, gracias a una detallada contabilidad forense y a la colaboración internacional, las autoridades han empezado a esclarecer la situación. Se sospecha que los $800.000 de esta cuenta están relacionados con actividades ilegales, como el blanqueo de capitales o la financiación de acciones radicales. La cuenta de las Islas Caimán, con $500.000, añade otro nivel de complejidad. Los investigadores sospechan que este dinero puede proceder de transacciones de criptomoneda. Debido a la naturaleza descentralizada y anónima de la criptomoneda, a menudo se utiliza para mover grandes cantidades de dinero discretamente. El seguimiento de estas transacciones requiere conocimientos y tecnología especializados, por lo que se ha recurrido a expertos en la materia para seguir el rastro digital. El uso de criptomoneda sugiere un alto nivel de sofisticación en las operaciones de Crooks, lo que indica que puede haber tenido acceso a redes financieras avanzadas. La cuenta de Singapur, que contiene $200.000, también está siendo examinada de cerca en busca de posibles vínculos con grupos extremistas. Las autoridades singapurenses están colaborando con investigadores internacionales para rastrear el origen de estos fondos y determinar si se utilizaron para apoyar actividades radicales. Si Crooks tuviera conexiones con redes extremistas, aumentaría significativamente las implicaciones de la investigación para la seguridad nacional. A medida que avanza la investigación, las autoridades investigan también las conexiones personales y profesionales de Crooks. El proyecto de supervisión de la Fundación Heritage descubrió que alguien que visitaba con frecuencia la casa de Crooks, en Pensilvania, también visitaba un edificio cercano a una oficina del FBI en Washington, D.C. Este hallazgo ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que Crooks tuviera cómplices o formara parte de una red más amplia. La presencia de 9 dispositivos conectados al domicilio y al trabajo de Crooks sugiere además que podría no haber actuado solo. Thomas Matthew Crooks apareció en un anuncio de BlackRock de 2022. El primer tuit que reveló la aparición de Crooks en el vídeo de BlackRock fue visto más de 17 millones de veces en menos de 24 horas. Miles de respuestas se hicieron eco de la idea de que el intento de asesinato fue un trabajo desde dentro y que no hay coincidencias. La idea de que BlackRock pudiera estar implicada en semejante complot se extendió rápidamente como la pólvora. Uno de estos anuncios se rodó en el Instituto Bethel Park, en una clase dirigida por un profesor real y con alumnos reales. El objetivo era crear un ambiente auténtico y cercano que calara en el público objetivo, los profesores. Thomas Matthew Crooks fue uno de los estudiantes que aparecieron en el fondo de este anuncio. Según BlackRock, a Crooks no se le pagó por su aparición ni se le contrató como actor. Era simplemente uno de los estudiantes presentes durante el rodaje. BlackRock lo confirmó en un comunicado a CBS Money Watch, diciendo: «En 2022, publicamos un anuncio en el que aparecía un profesor del Bethel Park High School, en el que varios estudiantes no remunerados aparecían brevemente en el fondo, entre ellos Thomas Matthew Crooks. Pondremos todas las imágenes de vídeo a disposición de las autoridades competentes y hemos retirado el vídeo de la circulación por respeto a las víctimas». El anuncio en sí formaba parte del esfuerzo de BlackRock por acercarse a los educadores y ayudarles a gestionar sus activos de jubilación. La aparición de Thomas Matthew Crooks en el anuncio fue breve y anodina. No era más que otra cara en segundo plano, mezclada con sus compañeros de clase. Los teóricos de la conspiración se han apresurado a establecer conexiones entre BlackRock, su consejero delegado Larry Fink y el atentado contra la vida de Trump. Estas teorías han ganado una importante tracción en Internet, con muchos especulando sobre el papel de la empresa en el suceso. Durante mucho tiempo, los teóricos de la conspiración, en particular entre los círculos de derecha de Estados Unidos, han afirmado que BlackRock manipula los acontecimientos mundiales para su beneficio. Cuando Fox News fue demandada por Dominion Voting Systems, algunos especularon que BlackRock era propietaria de ambas entidades y que estaba amañando las elecciones estadounidenses de 2020 con las máquinas de votación o bien orquestando la demanda para destituir a Tucker Carlson, un destacado partidario de Trump que había difundido afirmaciones falsas sobre Dominion. Sumándose a estas teorías, Robert F. Kennedy Jr., un candidato independiente, ha afirmado falsamente que BlackRock está comprando en secreto la mayoría de las viviendas de Estados Unidos. Del mismo modo, Vivek Ramaswamy, que inicialmente se presentó a la candidatura republicana antes de apoyar a Trump, describió a BlackRock y a otros 2 gestores de activos como posiblemente el cártel más poderoso de la historia de la humanidad. Tales declaraciones no han hecho más que alimentar las teorías conspirativas en torno a BlackRock. Dado su vasto tamaño e influencia, BlackRock es un blanco conveniente para los teóricos de la conspiración.
Al gestionar más de 10 billones de dólares en activos, poseer acciones significativas en numerosas empresas y desempeñar un papel importante en los mercados financieros mundiales, el amplio alcance de BlackRock hace que sea fácil para los teóricos vincularlo a casi cualquier acontecimiento o entidad. Una teoría común sugiere que BlackRock orquestó el atentado contra Trump para proteger sus intereses. Sus defensores argumentan que las políticas y la retórica de Trump amenazaban las operaciones globales de BlackRock y que eliminarlo garantizaría la continuación de políticas favorables al modelo de negocio de BlackRock. Además, la polémica en torno a las inversiones de BlackRock en fabricantes de armas alcanzó su punto álgido tras el trágico tiroteo en la escuela de Parkland en 2018. Esta masacre, que se cobró 17 vidas, reavivó el debate nacional sobre el control de armas y puso en evidencia a las entidades financieras que invierten en la industria de las armas de fuego. A raíz de ello, BlackRock se enfrentó a un intenso escrutinio y reacciones públicas por su participación en acciones de fabricantes de armas a través de sus fondos indexados. En respuesta a las crecientes críticas, BlackRock anunció que ofrecería nuevos productos de inversión que excluyeran a los fabricantes de armas de fuego y que se comprometería con las empresas de armas para comprender mejor sus prácticas empresariales. La gente lo ha relacionado con el rifle utilizado por Thomas Matthew Crooks durante el meeting de Butler, Pensilvania, lo que ha aumentado las sospechas sobre la implicación del CEO de BlackRock en el intento de asesinato de Trump. El incidente del tiroteo. El incidente del tiroteo comenzó el 5 de julio de 2024, cuando Crooks visitó por primera vez el lugar del próximo meeting de Trump. Se trataba de una misión planificada, no de una visita casual. Crooks pretendía conocer la disposición del lugar, las medidas de seguridad y los posibles puntos de ataque. Llegó por la mañana temprano y se mezcló con los trabajadores que preparaban el acto. Mientras paseaba, Crooks observó detenidamente cada detalle. Tomó nota de dónde estaba apostado el personal de seguridad, la ubicación del escenario principal y los puntos de entrada y salida. También prestó atención a los tejados cercanos, ya que estar en lo alto sería ventajoso. Su actitud tranquila y su aspecto corriente le ayudaron a evitar sospechas. Durante esta visita, Crooks también se inscribió en la manifestación. Esto era importante porque le permitía asistir al acto sin llamar la atención. Utilizando un nombre falso y un documento de identidad falso, mantuvo oculta su verdadera identidad. Tras inscribirse, Crooks se marchó, seguro de haber reunido toda la información necesaria. En los días siguientes, Crooks continuó con sus preparativos. Pasó horas investigando el asesinato de Kennedy y perfeccionando su plan. Su búsqueda de a qué distancia estaba Oswald de Kennedy demostró que pretendía reproducir aquel suceso. También compró 50 cartuchos de munición para asegurarse de que tenía suficiente potencia de fuego. La planificación de Crooks fue minuciosa. Compró un arma de fuego con culata plegable para ocultarla y transportarla con facilidad, y un dron para vigilar el día del meeting. Esta preparación demostró su determinación y compromiso con su plan. A medida que se acercaba el día del meeting, Crooks se volvía cada vez más errático. El día antes del evento, practicó con el rifle AR en un campo de tiro. Su intensa concentración era notable, pero nadie podía prever la inminente tragedia. El 13 de julio por la mañana, Crooks regresó al lugar de la manifestación y pasó allí una hora antes de marcharse para ultimar los preparativos. Regresó poco antes de las 4 de la tarde, armado y listo para llevar a cabo su plan. El escenario estaba preparado para un día que cambiaría la vida de los asistentes. Ese día en Butler, Pensilvania, comenzó como cualquier otro día de verano. La ciudad bullía de entusiasmo, mientras los partidarios de Trump se reunían para lo que se esperaba que fuera un memorable acto de campaña. Crooks llegó pronto, mezclándose con la multitud de trabajadores y voluntarios. Pasó cerca de una hora comprobando la zona, asegurándose de que todo estaba como lo había visto antes. Satisfecho, se marchó para ultimar los preparativos. Hacia las 2 de la tarde, Crooks regresó con un arma de fuego y un dron. Aparcó a poca distancia y preparó su equipo. El dron, que volaba a unos 200 metros del escenario principal, le proporcionó una visión clara de los alrededores y le ayudó a encontrar buenas posiciones de tiro. A medida que se iniciaba el meeting, la multitud iba en aumento, con muchos simpatizantes ataviados con gorras rojas de Make America Great Again. Hagamos a América grande de nuevo. A pesar del alboroto, Crooks siguió concentrado en su misión, controlando la situación con su dron. Hacia las 16:00 horas, Crooks se trasladó a un edificio cercano con una azotea que había identificado como un buen lugar para su ataque. Los testigos vieron más tarde a un hombre sospechoso en el tejado, pero no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Crooks mantuvo oculta su arma de fuego, lo que le permitió moverse sin ser detectado.
Mientras continuaba la concentración, las fuerzas del orden estaban en alerta máxima. Había agentes de la unidad de servicios de emergencia del condado de Butler apostados en los alrededores, uno de ellos con una vista despejada desde una ventana del segundo piso. Primero vieron a Crooks en el tejado. Los agentes investigaron, pero cuando llegaron a la azotea ya era demasiado tarde. Crooks ya había tomado su posición y estaba listo para atacar. Hacia las 6 de la tarde, vio a un agente que le había visto. El agente, levantado por un colega para tener una mejor visión, estaba ahora en la línea de visión de Crooks. Sin dudarlo, Crooks disparó al agente, haciéndole caer. Esta distracción permitió a Crooks comenzar su ataque. Disparó al menos 8 veces contra Trump y sembró el caos entre la multitud. La primera bala alcanzó a Trump en la oreja, mientras que otros disparos alcanzaron a un asistente al mitin, matándolo e hiriendo a otros 2. Trump se sobresaltó brevemente y se agachó instintivamente cuando comenzaron los disparos. Su equipo de seguridad le rodeó rápidamente y le escoltó hasta un lugar seguro. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden respondieron rápidamente sobre el terreno, buscando el origen de los disparos y ayudando a los heridos. En medio del caos, trabajaron para restablecer el orden y prestar ayuda. Cory Comperatore, jefe de bomberos voluntarios de 50 años, asistía a la manifestación con su familia. Cuando sonaron los disparos, Cory no lo dudó. Se lanzó sobre su mujer y su hija, utilizando su cuerpo como escudo para protegerlas de las balas. Trágicamente, su valiente acto le costó la vida, pero salvó a sus seres queridos de sufrir daños. Con el paso de los minutos, la situación empezó a estabilizarse. Las fuerzas del orden aseguraron la zona y llegaron los paramédicos para atender a los heridos. La escena en el Rally Butler era de devastación y urgencia. Los paramédicos y el personal médico de urgencias se apresuraron a socorrer a las víctimas, ya que su formación y experiencia eran cruciales en una situación tan desesperada. Se trajeron camillas y los heridos fueron rápidamente evaluados y trasladados a hospitales cercanos. La rápida respuesta médica fue vital para salvar vidas y estabilizar a los heridos graves. Cory Comperatore, el jefe de bomberos voluntarios que había protegido heroicamente a su familia, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. David Dutch, un hombre de 57 años de New Kensington, Pensilvania, fue uno de los heridos graves. Sufrió daños en el hígado y costillas rotas, por lo que tuvo que ser operado varias veces. Su hermana, Jennifer Berry Grazier, permaneció a su lado, informando sobre su estado y expresando su incredulidad ante la violencia sin sentido que se había abatido sobre su hermano. James Copenhaver, de 74 años y residente en Moon Township, Pensilvania, también resultó herido en el tiroteo. Aunque sus heridas no ponían en peligro su vida, las secuelas emocionales fueron importantes. James, un jubilado que se había implicado profundamente en la política local, se encontró en el centro de un trágico suceso que dejaría cicatrices duraderas, tanto en su psique como en su comunidad. Thomas Matthew Crooks, el pistolero que sembró el caos en el mitin de Butler, era conocido en su entorno como un solitario. Thomas Crooks nació y creció en la comunidad suburbana de Bethel Park, Pensilvania. Esta tranquila localidad, situada a las afueras de Pittsburgh, desempeñó un papel importante en la formación de la persona en la que acabaría convirtiéndose. Desde muy pequeño, Thomas se caracterizó por su tranquilidad y su introversión. Sus padres, Matthew y Linda Crooks, lo describían como reflexivo e inteligente. Le gustaba pasar tiempo a solas, a menudo leyendo libros o jugando con artilugios. A pesar de su carácter reservado, a Thomas le interesaba mucho el mundo académico, sobre todo las matemáticas y las ciencias. Sus profesores de la escuela primaria de Bethel Park reconocían sus excepcionales aptitudes en estas materias y elogiaban con frecuencia su capacidad analítica y de resolución de problemas. Cuando pasó al instituto Bethel Park, Thomas siguió destacando académicamente. Obtenía constantemente las mejores notas y con frecuencia era reconocido por su excelencia en matemáticas y ciencias. En su último año, formó parte de un selecto grupo de estudiantes premiados por su excelente rendimiento. Su pasado estuvo marcado por una historia de acoso escolar que tuvo un profundo impacto en su estado mental. Sus compañeros y conocidos le recordaban como alguien reservado, que luchaba por integrarse y se sentía aislado. El acoso hizo mella en Thomas, que se sentaba solo durante el almuerzo y evitaba las interacciones sociales. Su carácter introvertido le dificultaba entablar amistades y encontraba consuelo en sus estudios y en sus aficiones personales. Uno de estos intereses eran las armas de fuego, una fascinación que más tarde desempeñaría un papel importante en los trágicos acontecimientos que se desencadenaron. En los días posteriores al atentado, los medios de comunicación se llenaron de especulaciones y preocupaciones.
Surgieron preguntas sobre cómo Crooks consiguió acercarse tanto al expresidente y por qué se pasaron por alto las señales de alarma. El público exigió respuestas y aumentó la presión sobre el servicio secreto para que explicara los fallos de seguridad. Kimberly Cheatle, directora del servicio secreto, se encontró en el centro de este escrutinio. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes programó rápidamente una audiencia para investigar los fallos de seguridad y exigir responsabilidades a Cheatle. Los legisladores de ambos partidos estaban ansiosos por saber qué había fallado. La audiencia, fijada para el 22 de julio de 2024, estaba llamada a ser un momento crucial para Cheatle y el servicio secreto. Cuando Cheatle llegó a la audiencia, había mucho en juego. El comité, presidido por el representante James Comer, estaba preparado para plantear preguntas difíciles. La sala estaba abarrotada de legisladores, medios de comunicación y público, todos deseosos de escuchar el testimonio de Cheatle. El ambiente era tenso, y muchos preveían una sesión dramática y llena de enfrentamientos. La audiencia comenzó con el juramento de Cheatle, un momento solemne que puso de relieve la seriedad del procedimiento. El representante Comer dejó clara de inmediato su postura, pidiendo la dimisión de Cheatle y describiendo el intento de asesinato como uno de los días más oscuros de la historia política estadounidense. Hizo hincapié en que la tragedia podía haberse evitado y criticó la falta de rendición de cuentas, señalando que no se había despedido a nadie por este fracaso histórico. Instó a Cheatle a dimitir. Cheatle, visiblemente tensa, reconoció la gravedad de la situación. Se refirió al atentado como el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas y asumió toda la responsabilidad por los fallos de seguridad. A pesar de su promesa de rendir cuentas, sirvió de poco para aplacar la ira y la frustración de los legisladores. La audiencia se convirtió en una agotadora sesión de 4 horas. Los legisladores de ambos bandos estaban dispuestos a interrogar a Cheatle sobre todos los aspectos del fallo de seguridad, desde los fallos iniciales de los servicios de inteligencia hasta las medidas adoptadas el día de la manifestación. Además, tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, no tardó en surgir un aluvión de teorías conspirativas. Estas teorías, a menudo carentes de pruebas e impulsadas por el sensacionalismo, se extendieron rápidamente por las redes sociales, complicando una situación ya de por sí caótica. Una de las teorías más extendidas implicaba al servicio secreto. Un mensaje anónimo en el foro 4chan afirmaba que un francotirador del servicio secreto había recibido la orden de no disparar al posible asesino. A pesar de la ausencia de pruebas, esta afirmación se extendió a plataformas más convencionales, suscitando dudas sobre la respuesta del servicio secreto durante el atentado. Otra teoría criticaba los esfuerzos del servicio secreto en materia de diversidad e inclusión. Algunos individuos sacaron de contexto vídeos y fotos para describir a las agentes femeninas como ineficaces. Por ejemplo, una foto de una agente detrás de Trump se utilizó falsamente para sugerir que se estaba desentendiendo de su deber al no recibir una bala por él. En realidad, imágenes verificadas mostraban a la agente como parte de un equipo de protección que rodeaba a Trump mientras era escoltado fuera del escenario. Teóricos de la conspiración como Alex Jones y los canales Proud Boys promovieron la falsa idea de que el ataque fue un intento de asesinato del Estado profundo o un golpe fallido. Estas teorías cobraron fuerza cuando se debatió una propuesta de ley demócrata para retirar la protección del servicio secreto a los delincuentes convictos, incluido Trump. Esto se utilizó para apoyar la noción de que había un plan premeditado para eliminar al expresidente. Elon Musk también contribuyó a la difusión de teorías conspirativas. Sugirió en su plataforma, X, que la extrema incompetencia o las acciones deliberadas del servicio secreto permitieron al tirador llegar al tejado. Su post, que recibió más de 90 millones de visitas, propagó aún más la infundada teoría de que el servicio secreto estaba implicado en una conspiración contra Trump. Durante el incidente, mientras los miembros del servicio secreto escoltaban a un Trump sangrante fuera del escenario, este levantó brevemente el puño. Este momento fue aprovechado por los teóricos de la conspiración, que compartieron fotos manipuladas en las que se veía a Trump sonriendo, alegando que el suceso había sido un montaje. Incluso hicieron referencia a un incidente similar de noviembre de 2016, alegando que mostraba una falta de urgencia durante el ataque. Las teorías de la conspiración se extendieron más allá de los debates en línea. Un destacado asesor político del donante demócrata, Reid Hoffman, sugirió en un correo electrónico a los periodistas que el tiroteo fue alentado y tal vez incluso escenificado, aunque más tarde se disculpó por estos comentarios. Inmediatamente después, usuarios de las redes sociales, entre ellos el ex asesor de Trump, Roger Stone,
Identificaron erróneamente al autor del tiroteo como un hombre de Pittsburgh, vinculado a una protesta anti-Trump. Otros culparon a un extremista de Antifa y compartieron una foto de un periodista deportivo italiano que en realidad estaba en Roma en ese momento. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.